Dios mío, cesarán mis labios, sí Señor, de bendecirte, de cantar tu gloria, porque conservo de tu amor inmenso, profunda gratitud. Nunca, Dios mío, abre tus labios, nunca cesarán de adorarte, Señor, de bendecirte, de cantar tu gloria por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Aleluya, porque conservo de tu amor inmenso, profunda gratitud. Nunca, Dios mío, cesarán mis labios de bendecirte, de cantar tu gloria, porque conservo de tu amor inmenso, profunda gratitud. Nunca, Dios mío, sí Señor, cesarán mis labios de bendecirte, de cantar tu gloria, porque conservo de tu amor inmenso, profunda gratitud. Nunca, Dios mío, cesarán mis labios de bendecirte, de cantar tu gloria, porque conservo de tu amor inmenso, profunda gratitud. Nunca, Dios mío, adora al Señor, cesarán, nunca cesen tus labios de adorarle. Aleluya, oh, de bendecirte, de cantar tu gloria, porque conservo de tu amor inmenso, profunda gratitud. Aleluya. Jehová, Sí, Señor. y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, a Jehová. Y ciertamente la alabanza juega un papel importante en cada una de nuestras vidas. En los momentos de alegría alabamos y bendecimos.
Pero en los momentos de dificultad también alabamos y bendecimos y provocamos que la atmósfera que nos rodea cambie y que el poder de Dios comience a manifestarse. Si alguien vive agradecimiento en esta hora, levante sus manos y adore al Señor. Y recuerde de dónde Él lo sacó y recuerde hasta dónde lo ha traído. Aleluya. Ese es el poder de Dios. Vamos a pedirle a nuestro hermano Tommy que haga oración en esta hora, al pastor Tommy, que él venga por aquí. Y ciertamente Puerto Rico necesita mucha oración. Necesitamos la oración. Y vamos a estar orando por la salvación. El pastor Tommy junto con Redimido JC Club, diferentes manifestaciones, ¿verdad? Diferentes grupos están saliendo a evangelizar el viernes. Hay un grupo que va a estar evangelizando, esperamos que lo anuncies antes de orar. Pero vamos a orar porque los campos están blancos. Y lo dijo Jesús, no hay problema con la cosecha. Que el Señor prepare los corazones de los obreros que puedan lanzarse a buscar esa cosecha de alma. Vamos a orar. Gloria a Dios. Verdaderamente que la gente está bien sensible a una palabra tan sencilla que tú puedas llevar, porque la gente necesita en este tiempo que tú llegues y ores con una sola oración que tú hagas por ellos, un abrazo. El sábado yo le di un abrazo a un muchacho y verdaderamente me rompió, porque él falta de amor de su padre, y esa experiencia pues nos movió, y yo le dije a él, lo adopté, bueno, yo te voy a adoptar. ¿Por qué? Porque la juventud, la niñez son las que necesitan ahora urgente el amor de cada uno de nosotros, y una palabra que verdaderamente que Cristo cambia todos los corazones, como lo hizo conmigo, con 2 hermanos, ¿verdad? Y el Señor nos llamó desde pequeño al Evangelio. Cumplimos, aquí ya cumplo 34, alaba y gózate. Pero en las altas y en las bajas nos hemos mantenido y siempre hemos hecho ese trabajo de evangelizar en las calles. Soy producto de un servicio que dieron en una marquesina, y ahí pasé al frente siendo un niño de 9 años, me gané toda la familia, y la gloria de Dios. En mi casa hay 5 pastores de distintas iglesias, pero están pastoreando, ¿verdad? Y eso lo hace Dios cuando la familia se mete con Él. Y verdaderamente que los niños, hoy una noticia bien triste, un loco de esto que mató adolescentes, 14, sin contar los adultos, y el Señor, eso me da más coraje con el enemigo. Hay que arrebatarle la vida para Cristo. Amén. Vamos a orar, vamos a estar en Barbosa el viernes, vamos a estar celebrando lo que va a pasar el sábado. Verdaderamente que Barbosa se vuelve y se levanta, y el ministerio se levanta y es ciclo en ese lugar. Son 12 residenciales, pero vamos poquito a poco, porque necesitamos manos que nos ayuden, manos que, mire, yo le digo a la gente, es una horita que tú le regales al Señor para bregar con un niño, porque necesita de ti. Y hay que sembrar esa horita. Mire, el tiempo del diezmo de uno, yo siempre lo he dado, eso lo aprendí yo a Elizabeth, que el tiempo mío, de las 40 horas o el tiempo que yo trabaje, yo se lo doy al Señor en trabajo para Él. Aparte de mi diezmo, doy el tiempo de mi diezmo, del tiempo. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y Padre bueno, Señor, te doy gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, Señor, en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, Señor. Padre, tu venida está cerca, Señor. Padre, estamos viendo el cumplimiento de tu palabra, Señor. Pero, Señor, a lo que suenan las trompetas, Dios mío, nosotros seguimos trabajando para ti, ganando vidas para ti, Señor, porque a eso tú nos llamaste, Dios mío. Yo te pido de manera especial, Señor, allí en ese residencial que vamos a estar el viernes con los caminantes, los redimidos y Jessica, Señor, que tú transformes los corazones, Dios mío, de esas vidas, Señor, que necesitan de ti, Señor. Padre, ese maltrato, el abuso, Señor, infantil, Padre, la mente, Señor, la mente
están mal, Dios mío, que tú los liberes, Señor. Padre, porque la salud mental, Dios mío, de nuestra isla, Padre, nosotros reclamamos por las vidas, Dios mío, que te reconozcan, Dios mío, y sean libres por tu palabra, Dios. Libre por tu palabra, Dios mío. Usa el que va a llevar la palabra, los cánticos, Dios mío, lo que vamos a hacer allí, lo que vamos a ministrar, Dios mío. Padre, yo te pido por cada caminante, por cada redimido, Dios mío, que lo sigas usando, Dios mío, en cada apartamento que vamos a tocar, Dios mío. Tú, Padre, que Dios te manifieste en cada hogar, Dios mío, y seas libre por tu palabra, Dios mío. Padre, te pido, Dios mío, como decía la pastora, Dios, Padre, hay mucha miel y pocos los obreros, Señor, pero yo declaro que en Puerto Rico y en nuestra iglesia se levantan, Dios mío, hombres y mujeres, jóvenes, Dios mío, que vamos a buscar la semilla, Dios mío. Vamos a buscar, Padre, el crecimiento de lo que hemos sembrado, Dios mío, porque tu palabra se cumple. Declaramos liberación sobre esas vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Santo Dios. Aleluya. Aleluya, te adoramos. Te adoramos, Rey. Gloria a Dios. Cúbrenos, Señor. Aleluya. Oh, te adoramos, Rey. Vengo a ti, Señor, cámbiame y renuévame por la gracia que encontré en ti. Aleluya. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Con tu amor no cerca quiero estar y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Aleluya. Prepárame, Señor, para hacer tu voz.
No permita que la situación lo deje en el piso. Levántese en el nombre del Señor. Él le da fuerzas al que no tiene ninguna, dice la palabra. Nos vamos a levantar y nos vamos a remontar como las águilas por encima de la dificultad, por encima del inconveniente, porque no estamos solos. El Señor está con nosotros como poderoso gigante. Él no nos deja, Él no nos abandona. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Él lo establece en su palabra. Clama a mí que yo te voy a responder. Aleluya. No vivimos solos. Él está con nosotros. Él está con nosotros. Y Jesús cuando se fue, oh aleluya, dijo: yo no los voy a dejar huérfanos. Yo les voy a dejar uno que los va a consolar, los va a guiar, les va a revelar las cosas. Él va a estar con ustedes. Él les va a recordar la palabra. El Espíritu Santo de Dios. Él va a estar con ustedes todos los días. Él los va a levantar. Él va a ser su consolador. Él va a ser su ayudador. Usted no está solo. Usted no está sola. Usted no se desespere. Él está con usted. No mire la situación difícil. Levante la mirada más arriba. Levante la mirada más arriba. Ahí está el Señor contigo. Ahí está el Señor contigo. Aleluya. Difícil que esté atravesando, créalo. Él no miente, Él no se arrepiente de lo que promete. Él es el gran cumplidor de promesa. Él siempre es fiel, el que nunca falla. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios. Y ese es tu Padre y es mi Padre. Ese es nuestro Padre, aleluya. El Padre perfecto, el que ve a sus hijos y envía el socorro desde el cielo, aleluya. En estos días he leído noticias de gente que se han privado de la vida. Han dejado que las mentiras del enemigo les susurren que no hay salida. Han escuchado las mentiras del enemigo diciéndole que no hay escape y han sucumbido a esas mentiras. Pero nosotros tenemos la verdad que liberta y que transforma. Y yo le voy a pedir a mi hermana Anita que ella pase por aquí y ella levante oración. Aleluya. Claro que sí. Amaury, dámele el micrófono, por favor. Que ella pueda hacer una oración, porque es triste que alguien sucumba a las mentiras del enemigo y que se deje llevar por una situación difícil, habiendo un Padre bueno, un Padre amoroso que está presto a escuchar el clamor. Vamos a orar por las personas angustiadas por la opresión del enemigo y vamos a declarar lo que dice la palabra. Nosotros tenemos la autoridad de abrir las cárceles de los que están en prisión, de romper las cadenas que ligan y atan las vidas. Y vamos a usar la palabra y vamos a enviar esa palabra a la distancia y no queremos ni una muerte más por suicidio. Amén. Vamos a declarar que ese espíritu de mentira sale fuera en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Qué glorioso, ¿verdad, hermano? Cuando podemos saber que en nosotros está la plenitud del Espíritu Santo de Dios, la promesa. Bendito el nombre del Señor. Cuando le dijo a la iglesia en aquel entonces a sus discípulos:
que no salieran hasta que recibieran ese poder de lo alto. Qué glorioso, porque está en nosotros el Espíritu Santo para darnos a conocer la verdad, para quitar todo aquello que venga a dañar la mente, aquello que venga a dañar el cuerpo, aquello que venga a dañar la vida de los hijos, aquello que venga a dañar los matrimonios, aquello que venga a dañar cada vida. Hoy día vemos cómo tantas personas están en este momento angustiadas, viviendo con antidepresores, viviendo con drogas, con medicamentos, con exceso, con medicamentos que no son legales, porque no han conocido y no han querido entrar en la bendición de Dios. Pero en esta noche nosotros declaramos que todas esas vidas fuera todo el enemigo, para que Dios venga y les visite. Te alabamos, Señor, te damos gracias, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Oh Señor, en esta noche, gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque Señor, tú libertas, tú sanas, tú restauras. Y en esta hora clamamos por las vidas en Puerto Rico, por cada hogar de nuestra isla, que tú te muevas en una forma poderosa, dando libertad física y emocional a las vidas. Lo creemos, Señor, que tú estás visitando ahora, cada hogar, cada vida, Señor, cada mente, Señor, que tú estás quitando la cautividad, como dice tu palabra, que vino a traer libertad de la cabeza a los pies. Porque a quien tenemos en los cielos, Dios del cielo, sino a ti. Podemos clamar, ir al trono de tu gracia, a buscar el oportuno socorro para las vidas, a buscar el oportuno socorro para nuestras vidas, para declararnos que estamos en victoria total, Señor, porque en ti hay libertad, en ti hay sanidad, en ti hay restauración, Dios del cielo. Creemos, Dios del cielo, que en esta hora Puerto Rico y los países, Señor, ahora mismo cada país, Señor, es libertado de todo pensamiento negativo que viene a dañar las vidas, que viene a dañarnos, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Dios del cielo, clamamos y creemos que tú lo estás haciendo a la distancia. Señor, declaramos que los matrimonios son libres, declaramos, Padre, que los ancianos, Señor, tú los restauras. Señor, declaramos, Señor, que cada escuela, cada maestro, cada niño es visitado en esta hora. Tu protección y tu guarda, Señor, va a los hogares, va a las escuelas, va a las instituciones penales. Oh Señor, lo creemos, que cada, Señor, oh lugar de Puerto Rico, tú lo visitas, Padre. Tú visitas, Padre, cada lugar, Padre, que restauras y levantas. Señor, lo creemos que lo estás haciendo. Oh Señor, gracias, porque tú traes la sanidad para las vidas. En esta hora declaramos una hora, Padre Santo, una abasira, macabay, cabanda. Declaramos, Dios del cielo, que tu presencia y el Espíritu Santo visita con sanidad divina las vidas. Oh, en el nombre poderoso de Jesús lo creemos y sabemos, Dios del cielo, que tú lo quieres dar como en esta noche, Padre, esta bendición tan selecta, tan gloriosa para las vidas, Padre. Sale y liberta y sana y restaura. En el nombre poderoso de Jesús lo hemos creído. Señor, gracias. A ti sea toda gloria, a ti sea toda honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de Es nuestro deseo.
presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar Cuán difícil se nos hace menguar para que Él crezca. Pero en esta noche propone en tu corazón menguar para que Él crezca en ti. más como tú. Más como tú. Quiero más de ti. Sí, Señor, es mi deseo. Aleluya. Habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, gloria a Dios, mi vida,
Gloria a Dios. El apóstol decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Hay que morirse al yo, hay que morirse a los deseos para que la vida de Dios se manifieste a través de uno. Hay quien quiere tener éxito en la carrera del evangelio y quieren con su fuerza, quieren con su ánimo, con sus talentos, con sus habilidades y fracasan. Pero esto no se trata de tus habilidades, tus talentos, tus capacidades. Se trata de que tú permitas que la vida de Dios se manifieste a través de ti. Se trata de que Dios viva a través de ti, de que el que vivió en carne mientras estuvo en la tierra una vida de victoria, Jesús nos modeló, nos dijo que lleno del Espíritu Santo es que se puede, que nosotros sigamos ese ejemplo y le digamos al Señor, voy a morir a lo que me atrasa, voy a morir a mis caprichos, voy a morir a mi agenda humana y voy a dejar que tú vivas a través de mí. La vida que hay que vivir la vive Cristo a través de nosotros. Alguien que glorifique el nombre del Señor. Aleluya. Voy a pedirle a los que están conectados que empiecen a poner aquellas peticiones por las cuales necesitan oración. Si es una enfermedad, diga, yo quiero sanidad para mi cuerpo, yo quiero sanidad para mi hijo, tengo a alguien en el hospital, que empiece usted, el que está aquí también. Si usted tiene una persona en el hospital, si usted tiene una persona enferma, si usted mismo tiene alguna situación, le dice la palabra que por la llaga de Jesucristo fuimos todos curados y todos es todos. Eso ya está hecho. En el nombre de Jesús nosotros oramos y declaramos salud. Dice la palabra que cuando Jesús fue azotado, recibió 40 azotes menos uno, o sea 39. Recibió un latigazo por cada enfermedad. Y dice la Escritura que esa espalda se convirtió en una sola llaga, una llaga gigantesca. Esas heridas se unieron, perdió la piel Jesucristo. Pero ese castigo que Él recibió fue suficiente para que en el nombre de Él y por esa llaga todos seamos sanos. Eso está en pasado. Dice, todos fuimos curados. ¿Qué tenemos que hacer? Creer que la sanidad es un regalo de Dios para mi vida. Que Jesús pagó el precio para que yo sea sano. Que Jesús pagó el precio para que yo sea libre. Que Jesús ya se hizo una llaga y se hizo maldición para que yo sea libre de la maldición de la enfermedad también. Aleluya. Así que vamos a orar y vamos a declarar salud sobre los cuerpos. Y si usted está enfermo, levante la mano o póngasela en el área afectada, y le voy a pedir a mi hermana Zulma que ella venga por aquí, aleluya, y que ella pueda hacer esa oración por los enfermos y enviar esa palabra a la distancia, la palabra que no torna atrás vacía, esa palabra que va a ir y va a ser aquello que para lo cual la estamos enviando. Y en los hospitales, en los hogares, ahí conectado en el Facebook o en donde sea que usted escuche esta oración ahora, usted va a recibir sanidad en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jehová. Bendito sea el nombre de Jehová. La palabra dice en Jeremías 33:6: he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Hermano, el Señor no solamente te sana, sino que te da paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Jesús. Gracias porque habitas aquí con nosotros. Gracias porque tu presencia, Jehová, se está paseando en este lugar. Gracias porque tu presencia, Padre, habita en este templo, Jehová. Gracias porque tu presencia habita en esta casa. Habita, Señor, Padre, porque hemos preparado habitación para ella, porque hemos preparado lugar santo, porque hemos, Señor, nos hemos sentado en la mesa, hemos descansado, hemos buscado. Ay, aleluya. Bendito sea tu presencia, bendito sea tu nombre, Jehová. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, escucha lo que el Espíritu de Dios quiere que tú oigas. Cuando Nabucodonosor mandó a preparar el horno de fuego para quemar a Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, que lo calentó 7 veces más,
Ellos no fueron tirados. Ellos no fueron puestos ahí en un minuto. Los estudiosos dicen que posiblemente hay ocasiones en que calentaban ese horno y se tardaban 6 horas en completar el proceso de que esa persona se quemara. Oh Espíritu de Dios. Cuando la persona la iban a acercar al horno, no la ponían, sino que la iban acercando poco a poco. Y había en su cuerpo un proceso donde la presión arterial subía, donde los latidos del corazón se disparaban, donde el sistema nervioso se dañaba, se alteraba, porque obviamente era un martirio, era para hacerle gran daño por no creer en el rey, en los decretos de Nabucodonosor. Así como esos hombres pasaron por ese martirio, en ocasiones las enfermedades se quieren convertir en el martirio en nuestras vidas. La presión arterial sube, el corazón palpita, las ansiedades se disparan, las situaciones mentales, emocionales, incluso espirituales, no nos permiten ver y no nos permiten recibir lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Así es que yo te pido que te pongas en acuerdo conmigo, porque sí vamos a enviar una palabra de sanidad sobre todos los enfermos. Padre, por el poder de tu nombre, que sobre todo nombre, estamos en el poder del acuerdo, Padre, enviando una palabra de sanidad sobre todo cuerpo enfermo, sobre toda alma lastimada, sobre todo varón, toda mujer, Padre Santo, que en este momento está batallando contra enfermedades como el cáncer, como la leucemia, Padre, enfermedades mentales, enfermedades del corazón, enfermedades de páncreas, enfermedades estomacales, enfermedades intestinales, Padre, enfermedades musculares, Jehová, los huesos, Jehová, Señor, tú tienes el poder, tú tienes la misericordia, Padre, tú nos hiciste, tú nos formaste, tú nos conoces, Señor, tu palabra dice que tú nos formaste desde el vientre de nuestra madre y pusiste propósito en nosotros. Cancelamos todo espíritu de enfermedad, cancelamos toda mentira del enemigo, cancelamos todo lo que se quiere interponer entre nosotros, Padre. Oh Jehová, mira a nuestros hijos, nuestra familia, nuestros hermanos en Cristo, Jehová. Padre, toma control, Jehová, toma control, Padre. Mira los que están en los hospitales ahora mismo, esperando recibir un tratamiento o recibiendo un tratamiento, Señor. La agonía, la desesperanza, cancelamos todo espíritu de temor, todo espíritu de ansiedad, todo espíritu contrario, Padre, que no permite que reciban la sanidad. Oh, pero yo conozco uno que cuando los médicos dicen se muere, tú dices vida. Que cuando los médicos dicen se acabó, tú dices que ahora me manifiesto. Que cuando tú dices ya, preparen todo, ahora tú dices, ahora yo entro en el escenario para tu gloria, Jehová. El poder de resurrección que está en cada uno de nosotros, por cuanto hemos creído, por cuanto hemos caminado, por cuanto hemos vivido en tu presencia, en tu amor, en tu majestad, Jehová. Oh Padre Santo, Padre bueno, manifiéstate esta noche, Padre Santo, manifiéstate, Jehová, y mira el clamor de tus hijos. Tu palabra dice que antes que clamen, responderé yo. Tu palabra dice que tú conoces nuestros pensamientos, y también dice en Jeremías 29, Padre, que tus pensamientos son de bien y son de paz para tus hijos, Padre. Y creemos en tu palabra, creemos en ti, Jehová, porque tú nunca fallas. Oh, tú eres el único que nunca fallas, porque no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte, Padre Santo. Mira, Jehová, sana Puerto Rico, sana Puerto Rico, sana Puerto Rico.
Mira la situación mental de esta isla. Mira la situación mental de nuestros hermanos. Mira la situación mental. Oh, toma control y limpia lo que tengas que limpiar. Quita lo que tengas que quitar. Oh, tú nos diste la potestad para arrancar, para destruir, para desechar, para cancelar lo que no sirve, Jehová, y para establecer salud, para establecer orden, para establecer, Padre Santo, resurrección. Resurrección para Puerto Rico. Resurrección para tu pueblo. Resurrección, Padre Santo. Reconociendo que el poder y la gloria te pertenecen. Reconociendo que tú eres Dios y que no hay otro como tú. Que tú lo contienes todo. Oh, que el cielo es, Señor. Que el cielo, Padre Santo, es el trono. Oh, Padre Santo, y la tierra el estrado de tus pies. Que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Que estamos en tus manos, que nos guardas, que nos guardas, que nos guardas. Oh, sana Jehová, sana Jehová, sana Jehová. Sana los matrimonios, sana los hijos. Oh, acerca el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Sana la relación familiar, sana el sacerdocio, sana la familia. Métete de manera especial, Padre Santo, en la familia puertorriqueña, y que entendamos de una vez que sin ti nada podemos hacer, que sin ti nada podemos, Padre, que tú lo eres todo, que el orden es de ti, que el orden viene de ti, que cuando te buscamos todo se ordena, que cuando te buscamos todo cae en su lugar. Oh, Padre Santo, que cuando tú entras la tiniebla se tiene que ir, la enfermedad se tiene que ir, la mentira se tiene que ir, las actitudes negativas se tienen que ir, la falta de perdón se tiene que ir, Padre, y la falta de confianza se tiene que ir. Padre, creemos en ti y sabemos que estamos sanos por el poder de tu palabra. Oh, aleluya. Gracias porque estamos vestidos con la armadura de Dios. Gracias porque tenemos bien puesto el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, la espada de tu palabra, el cinturón de la verdad y el calzado del evangelio. Gracias por tu amor, gracias por tu presencia, gracias por la sanidad. Y declaramos que ninguno de los que llegó a este lugar esta noche se va con ninguna dolencia, con ningún mal, con ninguna preocupación, con ninguna ansiedad, porque tu amor, porque tu presencia, porque tu gloria, cuando desciende en un lugar, todo tiene que cambiar, todo. Te damos gracias porque está hecho en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias. Todo lo que respire, amén, Jehová. Sí, Señor, aleluya. Tú eres mi respirar. Gloria a Dios. Dios, tu presencia vive en mí.
Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras viven para mí. Y Dios, te anhelo, perdido sin ti. Eres mi respirar. Sí, Señor. Eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Gloria a Dios. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen para mí. Y yo te anhelo, perdido sin ti. Y yo te anhelo, perdido sin ti. Te anhelo, Señor. Te anhelo, Señor. Te anhelo, Gloria a Jesús, adore el nombre del Señor. Aleluya. Anhelamos Gloria a la Dios. presencia del Señor como la tierra seca y árida. Nosotros anhelamos la presencia del Señor. Lo que nosotros hacemos todos los lunes, y no solamente los lunes, porque el que ora solamente los lunes, bendito, está malito. La oración debe de ser parte de nuestro diario vivir. Si usted come todos los días, siéntese un momentito. Si usted come todos los días, porque usted necesita comer para vivir. Si usted desayuna todos los días, si usted merienda todos los días,
Usted todos los días se echa algún bocado de algo en el cuerpo porque necesita ese alimento. Imagínese cuánto más la presencia del Señor debe ser nuestro alimento diario. Y lo que hacemos cuando nosotros oramos, los que vienen los lunes lo saben a cabalidad y a conciencia, es que haya una cubierta permanente de protección sobre nuestra vida, sobre nuestra casa. El que ora diariamente, que tiene su altar preparado en su casa, no un altar de imágenes, hablo de un lugar donde usted va y usted allí invoca el nombre del Señor y usted hace allí decretos con el Señor y allí usted tiene intimidad con Dios. Usted está estableciendo una cubierta de protección sobre su vida, una cubierta de protección sobre los suyos, una cubierta de protección sobre sus cosas materiales, inclusive porque la oración es una protección para nuestras vidas. No solamente nos comunicamos con el Padre Celestial y le hablamos y tenemos intimidad con Él y crecemos en el conocimiento de Él, sino que a través de la oración, en esa intimidad que desarrollamos con Dios, empieza Dios a hablar a nuestras vidas también, porque los creyentes no tenemos monólogos con el Señor, sino diálogos con Él, y oramos y permitimos que Él nos hable, y le hablamos a Él y Él nos contesta, y le declaramos la palabra y Él la cumple, aleluya. Nosotros hablamos con un Padre Celestial que tiene oídos para escuchar, y en innumerables lugares de la palabra usted va a encontrar a Dios exhortándonos a hablar con Él y dándonos promesas de que si le hablamos a Él, Él nos contesta. Uno de mis textos preferidos es: clama a mí, yo te responderé. Jeremías 33:3, aleluya. Él dice: clama a mí que yo te voy a responder. Hay una seguridad de que Dios va a contestar cuando clamamos a Él. Hay una garantía. La Escritura establece que Él no es hombre para mentir ni para arrepentirse. Así que lo que Él estableció en su palabra, que viene para nuestras vidas, si nosotros la hacemos, eso va a venir sobre nosotros y no podemos tener ninguna duda. Quizás los hombres te fallan, quizás alguien que te ha prometido algo te ha fallado, no te ha cumplido. Quizás alguien te dijo: nos vemos a las 8 y son las 8:30 y no aparece, aleluya. Pero cuando Dios dice: yo voy a estar contigo y te voy a responder, téngalo por seguro, téngalo por cierto, que Él no va a llegar nunca tarde. En lo que Dios promete lo va a cumplir, y no importa lo que tú veas de frente. Lo que Dios ha hablado sobre nuestras vidas viene, se va a cumplir. No hay diablo que lo pueda impedir. A veces nos dejamos llevar por lo que nuestros ojos naturales ven, y nos dejamos llevar por lo que nuestros oídos naturales escuchan. Pero nosotros no podemos hacer como Adán y Eva, que empezaron a escuchar al diablo y se confundieron. Nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios y tener por seguro que lo que Dios nos habló se va a cumplir, independientemente de lo que veamos e independientemente de lo que escuchamos. Él no se arrepiente. Cuando Él le decía a los discípulos: pasemos al otro lado, ciertamente aunque se levantara la dificultad en medio del lago, aunque se levantara la adversidad con los vientos y la tormenta, que eran cosas frecuentes en aquel lugar, los discípulos estaban tranquilos porque Él había dicho: vamos a pasar al otro lado. Y aunque por el momento se confundían, como que se medio atribulaban, usted hubiera dicho: ay, si yo estuviera allí, yo hubiera creído. Ajá. Ellos se dejaron llevar por lo que vieron. Ellos se dejaron llevar por lo que escucharon. Vieron el agua meterse dentro de la barca y vieron los vientos azotar. Y la fe como que le faltó. Pero Jesús había dicho: pasemos al otro lado. Y cuando Dios nos promete algo como que pasemos al otro lado, mire, no importa, Él no nos dijo lo que iba a haber en el camino, Él no nos dijo las dificultades que nos íbamos a encontrar, pero sí nos dijo que íbamos a estar con Él al otro lado. Y eso es más que garantía suficiente de que cuando pase por la dificultad, pase por la adversidad, que no estamos exentos de que nos pase. Estamos en este estuche de carne, en la tierra todavía. Y Jesús habló y dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero nos dijo: confiad que yo he vencido al mundo. En otras palabras, pasemos al otro lado.
Hay una garantía de que Él nos va a acompañar, independientemente de lo que veamos. Y hay cosas que Dios desaparece del medio. Claro que sí que las desaparece, porque Él sabe que no las podríamos atravesar. Pero hay otras circunstancias que Él las deja ahí para que nuestra fe se alimente y se aumente. Y nosotros podamos ver la mano de Dios obrando de manera extraordinaria y divina. Nosotros no estamos exentos de que nos pasen situaciones difíciles. Puede que hoy tú hayas tenido un día difícil, pero Dios no te dejó ni te abandonó. Y estás aquí esta noche en victoria, adorando el nombre del Señor, bendiciendo su nombre. Quizás estás pasando por una situación difícil en tu hogar, pero eso no te impidió llegar aquí a adorar el nombre del Señor. Y mañana tampoco te impedirá adorar el nombre del Señor y creer que si Él te prometió que todo iba a estar bien, todo va a estar bien. Cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, usted sabe lo que estamos haciendo, preparando habitación para que el poder sobrenatural de Dios se manifieste. Y cuando salimos de nuestros hogares habiendo presentado nuestro día al Señor, mire, hay ángeles, usted no los ve y no tenemos que verlos, porque eran bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Verdad? Usted no tiene que ver los ángeles, pero cuando usted sale de su casa, usted ha declarado que su día es un día bendecido, que ese es el día que ha hecho el Señor, para que usted se goce y se alegre en Él. Y usted sabe lo que va a suceder. Usted activa a los ángeles, los envía donde están sus hijos, los envía donde están los nietos, los envía donde está el marido, si ya salió, y si no tiene marido, pues Señor bendice al que llega, al que viene de camino, al que un día llegará, al deseado de mi alma, todas esas cosas, ¿verdad? Amén. Las solteras y los solteros dicen amén. Usted, por si acaso, anticipa, ¿verdad? Entonces, cuando usted sale, hay ángeles que ya salieron, que lo preceden a usted y están con sus espadas desenvainadas tumbando, mire hermano, arrasando, limpiando el camino. Y usted dice, ay, qué bien guío. No, qué bien guío usted, nada. Bueno, debe de guiar bien. Es que el ángel de Jehová está acampando alrededor suyo para defenderlo. Usted no ve las batallas espirituales, pero ahí están los ángeles y no los adoramos. Son ministros de Dios, dice la Escritura en el libro de los Hebreos, para servicio nuestro. Pero están ahí porque usted los activó. Usted tiene una relación con el Padre y Él envía a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. Y cuando usted sale, usted llega a su trabajo, al lugar donde usted vaya, feliz y tranquilo, porque esos ángeles estaban custodiándolo a usted. Y usted trabaja el día bien chévere y toda la cosa. Usted no sabe cuántas batallas se libran alrededor suyo y Dios librándolo. Y usted sale de su trabajo y va camino a su casa feliz y contento, aunque el agua le llegue a la mitad del carro. Si es que se metió por un sitio que no debía el día de hoy, porque hoy estaba la carretera difícil. Habían tronadas y había de todo y agua y estaba eso ahí tremendo. Pero usted llegó con bien a este lugar. Algunos vinieron directo del trabajo para acá, que bueno, amén. Pero los que llegaron a su casa tuvieron oportunidad, vinieron para acá. El ángel de Dios estaba ahí limpiando la carretera de accidentes. Amén, y te trajo con bien. Y cuando salga de aquí, esos ángeles, mire, van ahí limpiando la carretera de accidente, porque usted va para su casa y usted va confiado. Entonces no solamente usted está aquí, aleluya, creando una atmósfera de bendición para su casa, sino que también para tus hijos, les sirvan o no a Dios. Ahí están los ángeles, tú los envías y ocurren milagros. Dios libra de accidentes, Dios libra en la carretera. Y ese hijo tuyo diría, wow, qué driver soy. No, Señor, es que tú enviaste la palabra de bendición y esa palabra de bendición los cubre y esa palabra de bendición los lleva con bien a su destino y los regresa con bien a sus hogares. Por eso no podemos descuidar la oración de ninguna manera. Y lo bueno de la oración es que nosotros podemos estar en comunión continuamente en esta mente preciosa y privilegiada que Dios nos ha dado, y hacemos quehaceres y hacemos cositas y trabajamos, y nuestra mente en comunión con Dios, declarando la palabra, enviando ángeles, enviando liberación, enviando con nuestros decretos, aleluya, oh Señor, aleluya, cambiando las situaciones porque estamos declarando la palabra. Nosotros no podemos tener en poco, bueno, usted lo digo así, ¿verdad? Porque estamos por ahí saliendo para otros lugares. Hay gente que tienen en poco la oración. Pero usted sabe por qué tienen en poco la oración. Porque ellos no saben que del lado de allá hay alguien escuchándolo. La Escritura establece que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él está ahí. Y que Él recompensa, galardona a los que le buscan.
Pueden ser 5 minutos, pueden ser 10 minutos, pueden ser 15, 20, 25, 30 minutos. El tiempo que usted estime pertinente, 1 hora. Hay quien diezma 2 horas con 40 minutos en oración. Amén, que bueno, Dios me lo bendiga y me lo lleve con bien. Pero independientemente del tiempo que usted dedique a la oración, esa oración tiene respuesta. Y esa oración es poderosa. Esa oración trae liberación a quien usted menos lo piense. A menos que usted esté orando específicamente y puntualmente por alguien. Pero la oración tiene la capacidad de llegar a donde nosotros no podemos llegar físicamente. ¿Qué le dijo el centurión a Jesús? Yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. Y en aquella misma hora que Jesús declaró la palabra, no sabemos cuántas millas de distancia estaba el centurión, la casa del centurión de donde Jesús se encontraba recibiendo aquella petición de oración. Pero sabemos que en la distancia el milagro ocurrió en aquella misma hora. Para Dios no hay nada imposible. Y no es la única vez que la escritura registra que Jesús envió la palabra con la mujer cananea, que le dijo: mi hija está siendo atormentada de un demonio. Y cuando ella escuchó hablar de Jesús, allí se le tiró al frente. Y con todo y con que Jesús probó su fe, ella se mantuvo allí creyendo: ten misericordia de mí, los perros, seré perra, no importa, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Una cananea, mujer pagana, se conformaba con una migajita que Jesús le soltara así de misericordia. Y nosotros tenemos el bollo de pan completo, hermano. Ella con su migaja consiguió la liberación de su hija en la distancia. Usted y yo tenemos la libra de pan completo, hermano, completo. Jesús dijo: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Usted y yo tenemos, imagínese, de a montón, hermano, que nosotros no podremos hacer con todo ese montón de pan. Imagínense, si aquella migaja, y en la distancia dice, Jesús le dijo a aquella mujer: tranquila, tu milagro está hecho. Y allá, no sabemos cuántas millas de distancia habrían, pero en la distancia aquella nena quedó libre inmediatamente por el poder de Dios. Por eso usted, mire, establezca su altar de adoración, no solamente los lunes a los que nos están siguiendo, mire, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los días feriados como hoy. Siempre mantenga la llama de la oración encendida, porque usted no sabe quién va a necesitar la oración. Alguien me preguntó en estos días: oye, esa gente que no tienen nadie que ore por ellos. Pues yo le dije: ¿sabes qué? Dios siempre levanta un intercesor para alguien que no tenga intercesores. ¿Cuántas veces no ha pasado que Dios te ha puesto el nombre de alguien y tú no sabes quién es ese alguien? Pero usted dice: Señor, sí, amén. Y tú te tiras ahí a orar por esa persona, por ese nombre que tú no conoces, y activar ángeles y enviar palabras y usted ora como si fuera familia suya. Pues Dios te usó a ti para librar a aquella persona allá, porque Dios necesitaba un intercesor que se parara en la brecha por alguien que no conocía. Pero como tú eres una persona obediente, como tú eres una persona sensible a la voz del Espíritu, cuando el Señor te pone ese nombre en tu mente, tú oras, hace los decretos necesarios y Dios se mueve en la distancia. Mira qué poderosa es la oración. Nosotros hacemos oraciones a cada rato. Yo acabo de soltarle a ustedes como 1000 oraciones, váyase a saber cuántas ahora. Aprendió usted en la escuela que habían oraciones, tenían sujeto, tenían predicado, tenían un verbo, los artículos y todas esas cosas maravillosas. Pues las oraciones que nosotros le hacemos a Dios son así. Nosotros le hablamos a Dios en oraciones y hacemos oración. Y lo que declaramos es la palabra. Hay quien dice: no, pero es que yo no sé orar. Mire, usted no necesita mucha elocuencia ni tener el diccionario ese al lado suyo para usted decirle palabras rimbombantes al Señor. Él lo que escucha es un corazón contrito y humillado. Alguien que tenga fe. Quizá usted no se sabe toda la palabra todavía, pero la poca que se sepa, declare Señor, tu palabra dice, o Señor, la pastora dijo el domingo tal cosa que tiene que estar en la Biblia porque ella lo dijo. Los textos aparecen ahí, usted los lee
¿verdad? Porque usted no ha desarrollado quizás mucha profundidad en la palabra, pero no se ocupe, usted tiene el Espíritu Santo. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos iba a enseñar todas las cosas, y cierto es que en lo que usted desarrolla la disciplina de aprenderse los textos bíblicos y profundizar en la palabra, el Espíritu de Dios le va a ayudar a orar como es debido. El Espíritu Santo hasta para eso nos ayuda, para orar como es debido. Y cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, que habita dentro de nosotros y que nos llena continuamente, como dice Efesios 5:18, nosotros no nos embriagamos con vino, sino que nosotros somos llenos diariamente del Espíritu Santo. Diariamente, sí, diariamente. El apóstol, hablándole a la iglesia de Éfeso, le dice: no se embriaguen. Si tanto les gusta beber, mejor métanse al Espíritu Santo por dentro y aliméntenlo y llénense de Él. Amén. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? Para que nos enseñe a orar como se debe. Y ya usted tiene al Espíritu Santo, usted fue sellado como propiedad de Dios por medio del Espíritu Santo, ya usted lo tiene. Y la llenura de Él, todos los días la debemos procurar. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Vamos a la presencia del Señor, nos ponemos delante de Él, nos presentamos, le damos gracias, lo honramos, lo bendecimos y le decimos: lléname el día de hoy también. No puedo esperar al domingo en el templo, Señor. Necesito ser llena hoy porque necesito tu presencia, y mañana usted también. No hay reunión, celebración en la casa del Señor, pero usted se presenta delante del Señor y dice: lléname hoy también. Yo necesito tu presencia también el día de hoy. Aleluya. Y se sorprenderá usted del crecimiento maravilloso que se va a desatar sobre su vida. El cambio que la gente va a pensar a ver en usted es porque usted vive en la presencia de Dios continuamente. Los que solamente van de culto en culto, de reunión en reunión para llenarse, bendito. No saben lo que se pierden cuando en su casa usted tiene ese lugar preparado para usted ir a la presencia del Señor y usted derramarse. Y no solamente entonces tiene que cantar lo de la Tsunamita y Montesanto, que viene para el Congreso de Jóvenes, aleluya. Yo soy la Tsunamita que te dice: vive aquí. Usted se convierte en la Tsunamita y la casa suya, el cuarto suyo, ese lugar lindo donde usted ora y adora el nombre del Señor, se convierte en su habitación. No en la habitación suya, porque esa ya es suya. Se convierte en su habitación. Y entonces, no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Yo quiero estar contigo una y otra vez. Ahí no hay límite. Ahí no hay límite. Ese lugar se convierte en la habitación de Dios. Hay quien tiene las paredes de esa habitación con promesas. Hay quien hace una lista de peticiones. Amén. Pero como sea que usted la haga, si es en una libreta, si es en una lista, si las pone en la pared, como sea que usted lo haga. No hay un método ni hay un patrón que tengamos que copiar. Lo importante es que usted se acercó a Dios y usted cree que Él está ahí y que Él va a recompensar esa oración y que Él la va a contestar. ¿Y usted sabe cómo contesta a Dios las oraciones? Conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aleluya, qué hermoso. El hermano mayor nuestro, Jesús, se convirtió en la garantía. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, dijo Jesús. En mi nombre, Él se convirtió en la garantía de que esa oración va a ser contestada. O alguien que pueda adorar el nombre del Señor y bendecirlo. Yo quiero que usted se ponga de pie en esta hora, porque no hay nada más maravilloso. Se está contento desde el retiro para acá, eso es otra cosa. Aleluya. Es una bendición lo que hemos experimentado este fin de semana, hermano. Ha sido una gloria impresionante y convidamos a los que nos puedan estar viendo a través del Facebook Live a que puedan acercarse el miércoles. A los que no conducen por la noche, esta iglesia tan bella y tan preciosa ha preparado un culto que se llama Tabernáculo por el día, a las 9 de la mañana, de 9 a 11. 2 horas ahí metidos de intensivo en la presencia del Señor. Y a los que conducen por la noche, porque hay gente que no, ¿verdad?, que no pueden conducir por la noche. Pero tenemos aquí una reunión, una celebración poderosa los miércoles en la noche. Y los viernes también, porque Generación Antorcha se reúne los viernes. Y los domingos en la mañana
Si usted viene tempranito, a las 10 de la mañana, aquí es la enseñanza. Allí en aquel salón tan precioso, 9:30 de la mañana para la gente nueva, el discipulado. Y va a ser un tiempo extraordinario el que usted invierta en la presencia del Señor también aquí en este lugar. Pero no decaigamos nunca en nuestras oraciones, no se desanime nunca. Usted puede orar quizás un día por algo y rápido se da. En otras ocasiones usamos 2 días, a veces 3, una semana, un añito. No importa el tiempo que pasemos orando por algo, Dios vive en el eterno presente. E inmediatamente ha escuchado nuestra oración y la respuesta Él la tiene preparada para cada una de nuestras vidas. Mantengamos el altar de oración en nuestras vidas siempre vigente, activo. Y por nada nos desenfoquemos de eso. Siempre la oración tiene respuesta, porque Dios es fiel. Vamos a honrar al Señor con nuestros bienes. Le invito a que pueda preparar su mejor ofrenda y traerla al Señor. Y a los que están a través de los medios, P.O. Box 24, Toalta, Puerto Rico. Y si lo quiere que llegue más rápido, por ATH Móvil, Alaba 7 en Business. Y ahí hace su aportación para que sigamos a través de los medios honrando al Señor. Así que venga, traiga su mejor adoración al Señor. Los que lo hacen a través de la ATH, los que lo hacen a través de la página de la iglesia, los que aquí lo pueden hacer en efectivo. Qué bueno. Y declaramos que todo aquello que tú siembres en el buen terreno del Evangelio, Dios lo hará prosperar. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Llegó la alegría. Y no solamente Jesús pasa, Jesús se queda también y hace habitación en nuestras vidas. Le bendecimos, iglesia, bendecimos su vida. Recuerde, como le dije, el miércoles hay tabernáculo en la mañana, es un tiempo de intimidad con el Señor poderoso. Amén. En la noche tenemos la celebración a las 7:30 de la noche. Le invitamos a que venga con alguien, acompañado de alguien, que no venga solito a la casa del Señor. Dios está haciendo cosas grandes y poderosas en su casa. Y el domingo temprano en la mañana tenemos nuestra reunión de adoración al Señor, domingo de milagros. Venga, las vidas que nos están viendo, si usted conoce a alguien desahuciado de alguna enfermedad, Dios está haciendo milagros en la casa extraordinarios. Dios está haciendo liberaciones preciosas, Dios está trayendo provisión, hay testimonios preciosos. Este fin de semana pasado tuvimos testimonios, solamente pudimos contar 4, ¿verdad?, que testificaron, pero habían 70 personas en el retiro de transformación. Denle un aplauso al Señor. Y Él hizo cosas extraordinarias el sábado en el retiro. Y más de 40 y pico recibieron
el bautismo de Espíritu Santo y fuego. Hablaron lenguas por primera vez. Aleluya, viven ahora llenos de la presencia del Señor a plenitud, a capacidad. Así que estamos viviendo un tiempo hermoso en la casa del Señor. Amén. Así que les esperamos este miércoles, el viernes, Generación Antorcha. Y corra la voz que en el Congreso de Generación Antorcha no solamente va a estar Kenneth Feliciano predicando la palabra y otro joven, míralo ahí, Obed Suriel, sino que Monte Santo va a estar con nosotros, y es viernes, sábado es a las 4 de la tarde y el domingo el gran cierre a las 10:30 de la mañana. Así que estamos viviendo un tiempo extraordinario. ¿Qué tú tienes? Los solteros están este viernes, así que si usted es soltero, ¿quién va a estar ministrando? Oh, profeta Lillani, van a estar bien ministrando en los solteros. Va a ser en Ágape, en el salón Ágape, una actividad libre de costo. Así que si usted es soltero y no está viendo, venga, que aquí hay solteros ungidos, bendecidos por el Señor. Y es un tiempo de confraternización y palabra, no es de otra cosa, es confraternización y la palabra del Señor. Oramos para ser despedidos nunca de la presencia del Señor, solamente de este lugar. Cubrimos a nuestros apóstoles que vienen de regreso, amén, y van a estar prontito con nosotros. Los bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias en esta hermosa noche, Padre, por habernos reunidos en tu presencia, Señor, y haber compartido no solamente oración y decreto, sino tu palabra. Bendecimos a todo aquel que tomó de su tiempo para estar aquí, Señor, de manera presencial, pero también bendecimos a la audiencia que se conecta todos los lunes y que están esperando un milagro, y declaramos que ya está hecho en el nombre poderoso de Jesús. Salimos de aquí con la confianza de que tus ángeles nos preceden limpiando esa carretera de accidentes. Vamos a llegar a nuestros hogares seguros, de manera tranquila, Padre, porque tu ángel acampa alrededor de nosotros, y vamos a tener un sueño reparador y restaurador. Y mañana nos levantaremos y al menos, Señor, concédenos la gracia de compartir tu palabra con uno mínimo, Señor, y poder hablarle de tu grandeza, darle testimonio y que te reciba como Señor y Salvador. Que esta semana se levante una cosecha de almas para ti impresionante, Padre, que podamos compartir tu palabra en todo lugar donde nos encontremos, Señor, porque la mies es mucha, pero aquí hay obreros, Señor, que están dispuestos a compartir tu palabra. En el nombre de Jesús bendecimos a tu pueblo, y todo el que lo reciba grita amén. Sean bendecidos, les esperamos este miércoles.